Todo comenzó el día en que mi hermana vendió la casa donde crecimos, sin decirme una sola palabra. Soy Elías y esta es mi historia. Hasta ese momento, si alguien me hubiera preguntado cómo era mi familia, habría respondido que era como cualquier otra, imperfecta, llena de discusiones pequeñas, silencios incómodos y reconciliaciones a medias. Nunca imaginé que la verdadera fractura no aparecería con un grito ni con una pelea, sino con una firma estampada en un contrato que ninguno de nosotros, excepto mi hermana mayor, sabía que existía. Nuestra casa estaba en un barrio antiguo de una ciudad del sur de Chile. No era una mansión ni mucho menos. Era una construcción sencilla de ladrillo visto, con un limonero en el patio trasero y una cocina donde mi madre preparaba pan amasado todos los domingos. Cada rincón tenía una historia. En la pared del comedor seguían marcadas las líneas donde mi padre medía nuestra estatura cuando éramos niños. En el cobertizo todavía descansaba la bicicleta oxidada con la que aprendí a andar. Incluso el techo conservaba las manchas de la gran tormenta que casi se lo lleva 20 años atrás. Para muchos era solo una propiedad. Para mí era el único lugar donde todavía podía encontrar un poco de paz. Mi padre había fallecido 3 años antes. Un infarto fulminante mientras trabajaba reparando motores. Nunca fue un hombre de muchas palabras, pero tenía una costumbre que ahora extraño más que cualquier otra. Cada vez que terminábamos de cenar, se sentaba en el patio con una taza de café y decía que una familia no se medía por el dinero, sino por la capacidad de permanecer unida cuando las cosas se complicaban. ¡Qué ironía! Porque bastó una firma para demostrar que estaba equivocado. Yo vivía a unas pocas cuadras de la casa con mi esposa, Valeria, y nuestro hijo de 8 años. Mi hermana mayor, Lorena, se había mudado hacía años a Santiago y aparecía solo para Navidad o algún cumpleaños importante. Siempre decía que estaba demasiado ocupada, que el trabajo la consumía, que viajar era complicado. Nadie sospechaba que llevaba meses haciendo trámites a escondidas. Todo salió a la luz una mañana cualquiera. Estaba trabajando en el taller cuando recibí la llamada de una vecina. Elías, hay gente sacando fotografías de la casa de tu mamá. Pensé que se trataba de algún error. ¿Fotografías? Sí. También están midiendo el terreno. Me limpié las manos con un trapo y fui caminando hasta allá. Al llegar vi a 2 personas con chalecos de una inmobiliaria recorriendo el patio. Una mujer sostenía una carpeta. Un hombre hacía anotaciones mientras señalaba las paredes. Me acerqué confundido. Disculpen, ¿qué hacen aquí? La mujer sonrió con naturalidad. Estamos preparando la entrega del inmueble. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Entrega? Sí. La propiedad fue vendida hace 2 semanas. Pensé que había escuchado mal. Se equivocan de dirección. Ella revisó los papeles. No, es esta. Le mostré mi documento. Aquí vive mi madre. La mujer dejó de sonreír. Lo lamento mucho, señor. Nosotros solo hacemos la inspección previa. Entré corriendo. Mi madre estaba regando las plantas del patio como si nada. ¿Mamá? ¿Vendiste la casa? Ella me miró extrañada. ¿Qué dices? Le conté lo que acababa de escuchar. Su cara perdió el color. Eso es imposible. Buscó una carpeta donde guardaba todos sus documentos. Las escrituras no estaban. Pensó que las había extraviado. Después recordó algo. Un mes antes, Lorena había pasado un fin de semana con ella. Le dijo que necesitaba ordenar unos papeles relacionados con la pensión de mi padre. Mi madre, confiando plenamente en su hija, firmó varios documentos sin leerlos. Me dijo que eran trámites del banco. La voz se le quebró. Yo ya empezaba a entender que aquello era mucho más grave de lo que imaginaba. Llamé inmediatamente a Lorena. No respondió. Volví a llamar. Nada. Le envié mensajes. Silencio absoluto. Esa misma tarde apareció un abogado enviado por los compradores. Nos explicó que el proceso parecía completamente legal. Había una autorización notarial. Había una compraventa registrada. Había firmas, celos, documentación. Todo parecía impecable. Solo había un problema. Mi madre jamás quiso vender. El abogado nos recomendó buscar representación legal cuanto antes porque, si existía fraude, el tiempo sería determinante. Aquella noche nadie durmió. Mi madre lloraba en silencio. Mi hijo preguntaba por qué la abuela estaba triste. Yo no encontraba respuestas. A la mañana siguiente, finalmente Lorena contestó. No sonaba nerviosa. Sonaba molesta. ¿Por qué me llamas tanto? ¿Vendiste la casa? Hubo unos segundos de silencio. Después respondió con absoluta frialdad. Sí. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque alguien tenía que tomar decisiones. Esa casa no era tuya. También soy hija de papá. Mamá nunca aceptó vender. Su respuesta todavía resuena en mi cabeza. Mamá ya no entiende cómo funcionan las cosas. Alguien debía pensar con la cabeza y no con el corazón. No podía creer lo que estaba escuchando. Engañaste a nuestra madre.
No la engañé. Solo facilité un proceso que ella jamás habría comprendido. Respiré hondo para no perder el control. ¿Dónde está el dinero? Otro silencio. Lo invertí. ¿Cómo que lo invertiste? Era la mejor decisión para todos. ¿Para todos o para ti? Colgó. No volvió a responder ese día, ni al siguiente, ni en toda la semana. Entonces empezaron a aparecer detalles que nadie conocía. Descubrimos que Lorena llevaba más de un año acumulando deudas enormes por negocios que nunca funcionaron. Había pedido préstamos personales, tarjetas de crédito y créditos informales. Todo se había convertido en una bola de nieve imposible de detener. La venta de la casa había sido su forma de escapar. Pero no solo había vendido un inmueble, había hipotecado la confianza de toda una familia. Mientras iniciábamos la demanda, apareció un obstáculo inesperado. Los compradores afirmaban haber actuado de buena fe. Ellos también podían perder una fortuna si el contrato se anulaba. Y no estaban dispuestos a rendirse sin pelear. De un momento a otro, ya no se trataba solo de enfrentar a mi hermana. Habíamos entrado en una batalla legal que podía durar años. Y lo peor era que, mientras los abogados discutían documentos y firmas, mi madre seguía despertándose cada mañana con el miedo de que alguien golpeara la puerta para decirle que tenía que abandonar la casa donde había vivido durante 40 años. Ese fue el día en que comprendí que algunas familias no se rompen por falta de amor. Se rompen cuando alguien empieza a creer que los demás son un obstáculo para conseguir lo que quiere. Y apenas estábamos descubriendo hasta dónde era capaz de llegar mi propia hermana. Los primeros días después de descubrir la venta de la casa fueron una mezcla de llamadas, documentos y noches sin dormir. La rutina desapareció por completo. Ya no importaba si era lunes o domingo. Cada mañana comenzaba con una nueva preocupación y terminaba con otra todavía más grande. Mi madre intentaba mantener la calma. Preparaba café, barría el patio y seguía regando las plantas como si aferrarse a esos pequeños hábitos pudiera detener el tiempo. Pero bastaba verla quedarse varios minutos mirando el limonero para entender que estaba aterrada. No decía nada, solo observaba aquel árbol que mi padre había sembrado el día en que yo nací. Una tarde me acerqué mientras quitaba unas hojas secas. ¿En qué piensas? Sonrió con tristeza. En que tu papá decía que ese árbol iba a crecer junto contigo. Mira cómo está ahora. Levanté la vista. El limonero era enorme. Había sobrevivido a sequías, tormentas y hasta una plaga que casi lo mata años atrás. Ojalá las familias fueran igual de resistentes. Nuestro abogado consiguió copias completas del expediente de compraventa. Quería revisar cada hoja con calma antes de presentar cualquier acción judicial. Cuando nos llamó a su oficina, pensé que al fin tendríamos buenas noticias. No fue así. Extendió los documentos sobre el escritorio y señaló una firma. Esta es la autorización con la que se realizó todo. Mi madre la observó durante varios segundos. Sí, parece mi firma. El abogado asintió. Pero no fue obtenida para vender la casa. Estoy convencido de que estos papeles fueron sustituidos después de haber sido firmados o que se utilizó un poder para un fin distinto. Aquello cambiaba muchas cosas. Existía la posibilidad de demostrar que hubo engaño. Sin embargo, probarlo sería otra historia. Lorena seguía desaparecida. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Sus redes sociales habían sido eliminadas. Su número de teléfono permanecía apagado. Los vecinos comenzaron a murmurar. En el barrio todos conocían a mi familia desde hacía décadas. La noticia corrió como pólvora. Algunos se acercaban para ofrecer apoyo, otros solo buscaban enterarse de los detalles. Una señora incluso tuvo el descaro de preguntarle a mi madre cuánto dinero había recibido por vender. Mi madre simplemente respondió: no recibí ni un peso. La mujer creyó que era una broma. No lo era. Una semana después apareció un automóvil negro frente a la casa. 2 hombres descendieron con carpetas en las manos. No eran policías, eran representantes de la empresa que había comprado el inmueble. Pidieron hablar con mi madre. Les dije que cualquier conversación debía hacerse mediante abogados. Uno de ellos respondió con educación. Solo queremos llegar a un acuerdo. Entramos al comedor. El más joven abrió una carpeta. Nuestros clientes entienden la situación familiar, pero realizaron una compra legítima. Eso está por verse. Mientras el juicio avanza, proponemos que la señora abandone voluntariamente la vivienda. Podemos ofrecer una compensación económica para facilitar la mudanza. Sentí un nudo en el pecho. Mi madre estaba escuchando todo en silencio. Después habló por primera vez. ¿Mudanza? Sí. Ella acarició lentamente la mesa de madera. Esa mesa la había construido mi padre con sus propias manos. Cada marca era producto de algún cumpleaños, alguna tarea escolar o una comida familiar. Mi madre levantó la vista. Mi esposo murió creyendo que aquí iba a terminar mis días. El representante bajó la mirada. Lo siento mucho. Entonces, entiéndame usted también. No pienso irme.
Los hombres se marcharon sin insistir, pero el mensaje había quedado claro. El tiempo jugaba en nuestra contra. Aquella noche mi esposa me encontró sentado en el patio. No puedes seguir cargando todo solo. ¿Y quién más lo hará? No eres el único hijo. Reí con amargura. Justamente ese es el problema. Valeria tomó mi mano. No dejes que el odio te convierta en otra persona. Quise responder, pero no pude, porque empezaba a descubrir un sentimiento que jamás había experimentado hacia mi propia hermana. No era únicamente rabia, era decepción. La clase de decepción que cambia para siempre la forma en que miras a alguien. 2 días después ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. No habló Lorena, era una mujer. ¿Usted es Elías? Sí. Mi nombre es Carolina. Trabajo como secretaria en una empresa donde estuvo su hermana hace algunos meses. Guardé silencio. Creo que usted necesita saber algunas cosas. Acepté verla esa misma tarde en un café del centro. Llegó nerviosa. Miraba constantemente hacia la puerta. Después sacó un sobre amarillo. No debería involucrarme, pero siento que lo correcto es entregar esto. Dentro había copias de correos electrónicos, contratos y varias fotografías. Entre ellas aparecía Lorena reunida con un hombre de traje. ¿Quién es él? Se llama Mauricio, es asesor inmobiliario. Las fechas me helaron la sangre. Las reuniones habían comenzado casi 8 meses antes de que la casa fuera vendida. Todo había sido planeado con muchísimo tiempo. ¿Por qué hace esto? Carolina respiró hondo. Porque escuché conversaciones que nunca debí escuchar. Me contó que Lorena buscaba desesperadamente una propiedad que pudiera vender rápido. Decía que necesitaba dinero antes de que ciertos acreedores iniciaran acciones legales. Pero hubo una frase que me dejó inmóvil. Ella repetía algo constantemente. ¿Qué decía? Carolina bajó la voz. Mi hermano jamás se enterará hasta que sea demasiado tarde. Sentí un golpe en el pecho. No había sido una decisión impulsiva. No había sido producto del miedo. Había calculado cada paso. Incluso había previsto mi reacción. Cuando llegué a casa, encontré a mi madre sentada frente a una caja llena de fotografías antiguas. Las extendía sobre el suelo una por una. Yo me senté junto a ella. ¿Qué haces? No quiero que se pierdan. Había fotos de cumpleaños, graduaciones, navidades y vacaciones que apenas recordaba. Entonces apareció una imagen donde estábamos los 4. Papá sostenía una parrilla improvisada. Lorena tenía 15 años. Yo apenas 8. Todos sonreíamos. Mi madre acarició la fotografía. No entiendo en qué momento dejamos de ser esa familia. No supe qué responder, porque llevaba días haciéndome exactamente la misma pregunta. Al amanecer siguiente sonó el timbre. Era un mensajero judicial. Traía una notificación oficial. Los compradores habían solicitado una medida para acelerar la entrega del inmueble mientras continuaba el proceso. Nuestro abogado nos explicó que aún podíamos defendernos, pero el riesgo aumentaba. Necesitábamos demostrar el fraude cuanto antes. Mientras hablábamos por teléfono, escuché la voz de mi hijo desde el patio. Papá. Salí. Estaba abrazando el limonero. ¿Es cierto que la abuela va a perder su casa? Me arrodillé frente a él. Estoy haciendo todo lo posible para que eso no pase. Él señaló el árbol. Entonces también hay que salvar esto. Sentí un nudo en la garganta. Porque para un niño, aquel árbol no representaba un terreno ni un valor comercial. Representaba los veranos jugando con su abuelo, las limonadas de su abuela y los domingos en familia. Era el recuerdo de un hogar. Esa misma noche revisé por última vez los documentos entregados por Carolina. Entre las hojas encontré un recibo bancario que hasta entonces había pasado desapercibido. No pertenecía a Lorena. La transferencia del dinero había sido enviada primero a una cuenta cuyo titular tenía otro apellido completamente distinto. Un apellido que ninguno de nosotros conocía. Eso significaba que alguien más había participado desde el principio. Y si esa persona había recibido el dinero antes que mi hermana, entonces la venta de la casa nunca había sido un acto desesperado. Había sido un negocio cuidadosamente organizado. En ese instante comprendí que el verdadero enemigo quizá no era únicamente mi hermana. Tal vez alguien llevaba meses moviendo los hilos desde las sombras, utilizando a Lorena para quedarse con mucho más que una simple casa. Dormí apenas un par de horas aquella noche. El recibo de la transferencia permanecía sobre la mesa del comedor mientras intentaba encontrarle sentido. Había repasado cada número, cada fecha y cada firma hasta memorizarlas. No era un error administrativo. El dinero de la venta nunca había llegado directamente a Lorena. Antes pasó por una cuenta perteneciente a alguien llamado Esteban Riquelme. Ninguno de nosotros conocía ese nombre. A la mañana siguiente llevé el documento al abogado. Lo observó con atención durante varios minutos. ¿De dónde sacó esto? Una excompañera de trabajo de mi hermana me entregó varios papeles. El abogado acomodó sus lentes.
Esto cambia el panorama. ¿Para bien? Depende. ¿Cómo que depende? Si esta persona actuó como intermediaria, podemos demostrar que existió una operación planificada. Pero si fue parte de una red para ocultar el dinero, el caso será mucho más complejo. Sentí que cada respuesta traía 2 preguntas nuevas. Salí de la oficina decidido a averiguar quién era ese hombre. No tardé mucho en encontrar el primer dato. Un antiguo compañero del taller reconoció el nombre. Creo que ese tipo compra terrenos. ¿Lo conoces? Solo de vista, nunca trabaja para él mismo, siempre aparece representando a otras personas. Aquella frase quedó dando vueltas en mi cabeza. No compraba, representaba. Era el tipo de hombre que nunca aparecía como protagonista, pero siempre estaba presente cuando alguien terminaba perdiéndolo todo. Mientras investigaba, mi madre insistía en continuar con su vida como si nada estuviera ocurriendo. Seguía caminando hasta la feria cada miércoles. Saludaba a los vecinos. Compraba flores para el comedor. Yo le pedía que tuviera cuidado. Ella sonreía. No quiero vivir escondida. Pero el barrio ya no era el mismo. Había camionetas desconocidas estacionándose frente a la casa. Personas tomando fotografías desde la esquina. Incluso un dron sobrevoló el patio una tarde. Cuando levanté la vista, ya se estaba alejando. Todo aquello dejó de parecer una simple disputa legal. Comenzó a sentirse como una presión constante para obligarnos a rendirnos. Una semana después, mi esposa recibió una llamada en su trabajo. No dijeron quiénes eran, solo dejaron un mensaje. Convénzalo de aceptar el dinero, va a perder igual. Valeria me contó esa misma noche. Por primera vez la vi realmente asustada. Esto ya no es solo la casa, Elías. Lo sabía. Alguien quería que dejáramos de pelear. Y cuando alguien tiene tanta prisa por cerrar un asunto, normalmente es porque esconde algo. 2 días más tarde apareció Lorena. No en la casa, no en el juzgado. Entró directamente al taller donde yo trabajaba. Llevaba ropa elegante, gafas oscuras y un bolso de cuero que jamás había tenido cuando vivía con nosotros. Se quedó de pie observándome. Los clientes notaron la tensión y comenzaron a salir poco a poco. Cuando estuvimos solos, habló. Necesitamos conversar. Ni siquiera levanté la vista. No tenemos nada de qué hablar. Sí lo tenemos. Seguí ajustando un motor. Ella respiró hondo. No vine a pelear. Llegas un poco tarde para eso. Se hizo un silencio pesado. Finalmente dejó un sobre mi banco de trabajo. Hay dinero ahí. Ni siquiera lo toqué. ¿Qué es? Lo suficiente para que mamá compre otra casa. Me giré lentamente. ¿Crees que todo tiene precio? No empieces con el drama. Aquellas palabras terminaron de romper algo dentro de mí. ¿Drama? Ella cruzó los brazos. La casa era vieja, necesitaba reparaciones. Nunca iban a poder mantenerla. Eso lo decidía mamá. Mamá nunca sabe decir que no. Porque confiaba en ti. Su expresión cambió apenas un instante. No fue culpa. Fue incomodidad. Como si escuchar esa verdad le molestara más de lo que estaba dispuesta a admitir. No entiendes la presión que tenía. Explícamela. No puedo. Claro que puedes. No. Di un paso hacia ella. ¿Quién es Esteban Riquelme? Su rostro perdió completamente la expresión. Por primera vez desde que comenzó todo, Lorena parecía sorprendida. ¿Quién te habló de él? No respondí. Ella comprendió enseguida. Están revisando mis cosas. Estamos intentando descubrir la verdad. Miró alrededor asegurándose de que nadie escuchara. Después bajó la voz. Olvídate de ese nombre. No. Te lo digo por tu bien. ¿Me estás amenazando? Estoy intentando protegerte. Solté una risa amarga. Después de vender la casa de mamá, ¿ahora quieres protegerme? Tomó el sobre y lo volvió a guardar. Antes de salir dijo algo que me dejó helado. Hay personas que no aceptan perder dinero. Cuando desapareció por la puerta, permanecí inmóvil varios minutos. Aquello no sonaba como una excusa. Sonaba como una advertencia. Esa misma tarde recibí una llamada de Carolina. Estaba llorando. Me despidieron. ¿Qué pasó? Descubrieron que hablé contigo. Sentí una culpa enorme. Lo siento muchísimo. No se preocupe por mí. Hizo una pausa. Preocúpese por los documentos que todavía no ha visto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué documentos? Hay una carpeta que Lorena guardaba en una caja de seguridad. Escuché que decía que si alguien la encontraba, todos caerían. ¿Dónde está? No lo sé. La llamada terminó de forma abrupta. Intenté devolverla. Su teléfono ya estaba apagado. Esa noche reuní a mi madre y a Valeria. Les conté todo. Mi madre permaneció en silencio. Cuando terminé, hizo una pregunta inesperada. ¿Y si tu hermana también es una víctima? La miré confundido. ¿Cómo puedes pensar eso? Porque la conozco. Negué con la cabeza. ¿La conocías? Ella bajó la mirada. Una madre nunca deja de conocer a sus hijos. Aquellas palabras me hicieron pensar.
Durante semanas había visto a Lorena como la única responsable, pero había algo que no encajaba. Si realmente había planeado todo durante meses, ¿por qué había ido personalmente al taller? ¿Por qué intentar convencerme de abandonar el caso? ¿Por qué mencionar a Esteban solo después de escuchar su nombre? Parecía una mujer acorralada, no una mujer victoriosa. Al día siguiente decidí seguir una intuición. Fui al antiguo departamento donde Lorena había vivido antes de desaparecer. El edificio estaba casi vacío. La administradora me reconoció enseguida. ¿Es familiar de la señora Lorena? Asentí. La mujer suspiró. Se fue muy rápido. ¿Dejó algo? Solo esto. Sacó una caja pequeña del depósito. Dentro había libros, fotografías y una agenda. La administradora explicó que llevaba meses intentando localizarla para entregarle sus pertenencias. Revisé la agenda allí mismo. La mayoría de las páginas estaban arrancadas. Solo quedaban unas pocas anotaciones. Fechas, direcciones, números de teléfono y una frase escrita con tanta fuerza que casi rompía el papel. Si todo sale mal, buscar el sobre azul antes que ellos. No había ninguna explicación, ninguna referencia, solo esas palabras. Cuando llegué al auto, seguí revisando la caja. Entre los libros encontré una fotografía que nunca había visto. Aparecían mi padre, un hombre desconocido y una mujer joven. La imagen era antigua, muy antigua. En el reverso alguien había escrito con tinta descolorida: el comienzo de nuestro acuerdo, que esto nunca salga a la luz. Reconocí inmediatamente la letra. Era la de mi padre. Por primera vez desde que empezó aquella pesadilla, comprendí que el origen del conflicto no estaba en la venta de la casa. Había comenzado décadas antes, mucho antes de que Lorena decidiera firmar un solo documento. Y si esa fotografía decía la verdad, mi padre había guardado un secreto durante toda su vida. Sostuve aquella fotografía durante todo el camino de regreso. La miraba una y otra vez, esperando descubrir algún detalle que antes hubiera pasado por alto. Mi padre sonreía como pocas veces lo hacía. A su lado estaba un hombre de unos 50 años, vestido con un traje claro. La mujer joven permanecía ligeramente apartada, con una carpeta entre las manos. Los tres parecían celebrar algo, pero era la frase escrita al reverso lo que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. El comienzo de nuestro acuerdo, que esto nunca salga a la luz. Cuando llegué a casa, mi madre reconoció inmediatamente al hombre. Su rostro cambió por completo. ¿De dónde sacaste esa foto? Estaba entre las cosas que dejó Lorena. Se sentó lentamente. Pensé que tu padre la había destruido hace muchos años. Respiré hondo. Mamá, ¿quién es él? Después de varios segundos de silencio respondió. Se llama Esteban Riquelme. Sentí un escalofrío. Era el mismo nombre que aparecía en la transferencia bancaria. Todo estaba conectado. Mi madre cerró los ojos unos instantes. Hace más de 30 años, tu padre y Esteban eran socios. Querían comprar varios terrenos cuando nadie creía que esa zona tendría valor. Tu padre puso el trabajo, Esteban puso el dinero. ¿Y qué pasó? Esteban quiso registrar todo únicamente a su nombre. Tu padre se negó. Discutieron muy fuerte y rompieron cualquier relación. ¿Hubo un juicio? No. Tu padre decía que un juicio destruiría a las dos familias. Prefirió marcharse y empezar de nuevo. Me costaba creerlo. Durante toda mi vida pensé que mi padre había sido simplemente un mecánico. Nunca imaginé que había renunciado a una oportunidad enorme para evitar un conflicto. Antes de morir me pidió una sola cosa. La voz de mi madre tembló. Nunca vuelvas a buscar a Esteban. Mi padre sabía que aquel hombre seguía siendo peligroso. Y nosotros acabábamos de entrar directamente en su camino. Aquella misma tarde llamé al abogado. Le mostré la fotografía y le conté todo. Después de escucharme dijo algo que cambió el rumbo del caso. Necesitamos averiguar si el dinero de la venta terminó realmente en manos de Esteban. Solicitó nuevas diligencias. Mientras tanto, Carolina volvió a comunicarse conmigo desde otro número. Había logrado recuperar una copia digital de la carpeta que Lorena mantenía oculta. Nos encontramos en una biblioteca pública. No quiso quedarse mucho tiempo. Me entregó una memoria USB. Aquí está todo. ¿Por qué sigues ayudándonos? Sonrió con tristeza. Porque vi demasiadas personas perderlo todo por culpa de ellos. Al revisar los archivos con el abogado, encontramos contratos, mensajes y grabaciones. En una de ellas se escuchaba claramente la voz de Esteban. La casa vale mucho más de lo que ellos imaginan. Cuando tengan que salir, compraremos también los terrenos vecinos. Aquello nunca había sido un negocio aislado. Una empresa planeaba construir un complejo inmobiliario en toda la manzana. Nuestra casa era la única que impedía iniciar el proyecto. Por eso necesitaban obtenerla a cualquier precio. Y por eso utilizaron las deudas de Lorena para convertirla en la pieza más vulnerable. Pero faltaba lo más importante.
¿Qué papel había jugado mi hermana realmente? La respuesta llegó 2 días después. Lorena apareció en la puerta de la casa. No llevaba el aspecto elegante de semanas atrás. Estaba agotada. Tenía ojeras profundas y las manos temblaban. Mi madre abrió antes de que yo pudiera detenerla. Lorena comenzó a llorar. No recordaba haberla visto llorar desde que éramos niños. Entró sin decir una palabra. Durante varios minutos solo hubo silencio. Finalmente habló. Lo siento. Nadie respondió. Nunca quise llegar tan lejos. La miré fijamente. Entonces cuéntanos toda la verdad. Asintió. Nos confesó que sus negocios habían fracasado uno tras otro. Debía una cantidad de dinero imposible de pagar. Esteban apareció ofreciéndole ayuda. Al principio solo era un préstamo. Después comenzaron las condiciones. Le pidieron información sobre la casa. Más adelante, documentos. Finalmente la convencieron de que obtuviera la firma de nuestra madre, asegurándole que nadie perdería la vivienda. Cuando quiso echarse atrás, ya era demasiado tarde. La amenazaron con destruir su vida financiera y denunciarla por documentos que ella misma había firmado. Había quedado atrapada. Pensé que si conseguía el dinero suficiente podría recuperar la casa antes de que ustedes lo descubrieran. ¿Y por qué desapareciste? Porque me vigilaban. Nos entregó un pequeño sobre azul. Recordé inmediatamente la nota encontrada en su agenda. Dentro estaban los contratos originales y varias conversaciones impresas. Pruebas suficientes para demostrar el fraude. Nuestro abogado actuó con rapidez. Las nuevas evidencias permitieron solicitar la suspensión definitiva del proceso de entrega mientras se investigaba toda la operación. Semanas después, el tribunal declaró nula la compraventa al comprobar que la autorización había sido obtenida mediante engaño y que existía una estructura organizada para apropiarse del inmueble. La investigación alcanzó a Esteban y a varios intermediarios. Algunos compradores también fueron reconocidos como víctimas de la maniobra y recuperaron el dinero entregado. La casa permaneció en manos de mi madre. Pero ganar el juicio no significó que todo volviera a ser como antes. Las heridas no desaparecen con una sentencia. Lorena aceptó su responsabilidad. Se declaró culpable de los delitos que le correspondían y colaboró con la investigación. Recibió una condena menor precisamente por esa cooperación. Cuando salió, no regresó inmediatamente a la familia. Sabía que el perdón no podía exigirse. Había que construirlo. Meses después comenzó a visitarnos los domingos. Al principio solo compartíamos el almuerzo. Luego ayudó a reparar el techo. Más tarde plantó un nuevo limonero junto al viejo, diciendo que algún día ambos árboles darían sombra a nuestros hijos y nietos. Mi madre nunca dejó de quererla. Yo tardé mucho más. Comprendí que perdonar no era olvidar lo ocurrido. Era decidir que el odio no seguiría gobernando mi vida. Un año después organizamos una comida familiar en el patio. Mi hijo corría alrededor del limonero antiguo mientras el nuevo apenas empezaba a crecer. Miré la pared donde mi padre marcaba nuestra estatura. Las líneas seguían allí. También la mesa que había construido con sus propias manos. La casa había sobrevivido. No porque fuera de ladrillo, sino porque, al final, entendimos que un hogar no se sostiene únicamente con paredes. Se sostiene cuando alguien tiene el valor de enfrentar la verdad, incluso si esa verdad duele. Aquella tarde preparé café. Me senté bajo la sombra del limonero y recordé las palabras que mi padre repetía después de cada cena. Una familia se mide por su capacidad de permanecer unida cuando las cosas se complican. Durante mucho tiempo pensé que estaba equivocado. Ahora sé que tenía razón. La diferencia es que permanecer unidos no significa no cometer errores. Significa tener el coraje de reconocerlos, reparar el daño cuando aún es posible y proteger aquello que realmente importa. Porque el verdadero patrimonio que casi perdimos nunca fue la casa, fue la confianza. Y esa, a diferencia de cualquier propiedad, solo puede recuperarse cuando cada acto demuestra que las segundas oportunidades se merecen, no se exigen. Ese fue el final de nuestra historia. Y cada vez que corto un limón del árbol que mi padre plantó hace tantos años, recuerdo que las raíces más fuertes no son las que nunca enfrentan tormentas, sino las que consiguen seguir creciendo después de ellas.